Mi nombre es Lisset Martínez. Ya voy a impartirles la materia de lengua y literatura en esta capacitación que ustedes van a tener para el ingreso de la universidad. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio entonces, chicos. Hoy vamos a ver dos temas específicamente, que es la producción de textos, y también vamos a analizar lo que corresponde a la comunicación oral e interacción oral, ¿ya? Entonces, chicos, antes que nada, quiero saber si me están escuchando todos y si es que están observando las diapositivas que estoy proyectando. Sí, licenciada. Sí, Licen. Ya. Muchas gracias, chicos, entonces. Como les había dicho, vamos a empezar con lo que corresponde a la producción de textos. Magali, quisiera saber qué entiendes tú por la producción de textos. ¿Qué es producir un texto? Magali Gaona. ¿No? ¿Alguien más que me pueda ayudar con esta respuesta? ¿Qué es para ustedes la producción de textos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la producción de textos? ¿Me puedes repetir, Lisa? La pregunta es, ¿será redactar algún texto? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Producir tiene que ver con crear, tiene que ver con redactar. Entonces, al momento en el que nosotros hablamos de producción de textos, hablamos del texto ya realizado. Para eso nosotros debemos tomar en cuenta y en consideración algunos aspectos, tres principales, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad de leer, el proceso de la escritura y el uso de la normativa. Dentro de la capacidad de leer, ustedes saben que nosotros, si es que leemos textos, se nos hace mucho más fácil escribir y expresarnos frente a un público. Entonces, chicos, por eso es que este aspecto influye para la producción de textos. ¿Por qué? Porque la capacidad de leer nos va a permitir a nosotros producir diferentes tipos de textos, es decir, poder expresarnos de diferente manera, no ser tan monótonos y basarnos en un tema en específico, sino que podemos desempeñarnos en diferentes tipos de aspectos. También tenemos comunicar ideas, sentimientos y pensamientos. Cuando nosotros leemos, nuestro vocabulario fluye, nuestro léxico se hace un poco más fluido y de esta manera la expresión de ideas y sentimientos son mucho más fáciles. Otro aspecto que influye en la producción de textos es el proceso de la escritura, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya vamos a escribir, cuando nosotros ya vamos a plasmar, debemos seguir un proceso, ¿no es cierto? Como todo, tiene etapas, tiene fases. Dentro de la lengua y la literatura hablamos de un proceso de escritura. Tenemos primerito la planificación. ¿Qué será planificar? ¿En qué se basa una planificación? ¿Qué es para ustedes planificar, chicos? Cualquiera. O sea, Tener una idea de lo que voy a hacer. Perfecto, ¿no es cierto? Hacer una idea o un boceto de lo que yo voy a realizar. Al momento en el que yo planifico, yo digo, a ver, primero voy a hacer esto, es decir, ordenar las ideas que voy a ejecutar. Esa es una planificación. La textualización o contextualización en este caso es los contenidos, el texto, el tipo de texto que quiero narrar, el tipo de texto que voy a realizar, ¿no es cierto? Definiciones. La revisión tiene que ver con las fuentes de información. Es decir, yo reviso lo que voy a hacer, me planteo un borrador, empiezo a redactar, ¿ya? Y realizo la revisión. Y la reescritura, ¿por qué le denominamos reescritura? Porque prácticamente yo tengo que revisar lo que he redactado, yo tengo que revisar lo que he escrito para posteriormente sí ya poder publicar el texto que he hecho. Y finalmente tenemos
como un aspecto para la producción de textos el uso de la normativa. La normativa tiene que ver con la ortografía y la gramática, es decir, reglas ortográficas y coherencia gramatical, cohesión gramatical. Ustedes saben que toda oración debe tener sentido completo y autonomía sintáctica. Eso entra dentro de una gramática, la forma en cómo escribimos nosotros. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Dice, ¿para qué producir un texto? Todo texto, chicos, tiene una finalidad, tiene una intención y tiene un destino. Ya sea oral o escrito, yo al momento en el que realizo un texto, mi finalidad es dar a conocer un mensaje al receptor en este caso, ¿no es cierto? Yo me convierto en un emisor y la persona que recibe este mensaje viene siendo el receptor. Entonces, esto se produce con una finalidad de dar a conocer una temática, con la finalidad de dar a conocer algo a la persona o al destino al cual va este texto, ¿no es cierto? También se produce diferentes tipos de textos, ¿no es cierto? Tenemos textos narrativos, textos argumentativos, textos científicos. Entonces, estos textos van de acuerdo a la función y a la necesidad de que yo tenga el interés en ese momento. Supongamos, si yo quiero realizar un cuento, yo tengo que hacer un texto narrativo. Si yo quiero hacer una receta, yo tengo que hacer un texto descriptivo. Si yo quiero hacer un ensayo, yo tengo que realizar un texto argumentativo, ¿no es cierto? Entonces, chicos, todo depende de la función que yo estoy necesitando al momento de crear el texto. Y también nosotros producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicar algo, como les había dicho ya anteriormente, ¿no es cierto? Expresar nuestras ideas, expresar nuestros sentimientos, crear, informar, investigar o muchas de las veces aprender. Entonces, con esta finalidad nosotros producimos un tipo de textos. ¿Qué aspectos deben tener estos textos? Hablamos del proceso de la escritura, lo que ya habíamos dicho, planificación, realización y la evaluación o la revisión de lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Hablamos también de la coherencia y de la cohesión. ¿Qué es coherencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de coherencia? ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere participar? A ver, chicos. Cuando hablamos de coherencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que tenga una relación lógica con lo que estamos hablando. Perfecto, ¿no es cierto? Que esto tenga una relación lógica, que tenga sentido, ¿verdad? ¿Y la cohesión? ¿Qué es cohesión? ¿Qué es cohesión, chicos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere participar? Es la unión o relación que tienen entre personas. Entre palabras, entre párrafos, tiene que ver con los conectores, tiene que ver con la unión que se da entre palabras, entre párrafos y entre oraciones, ¿ya? La una tiene que ver con el sentido que se da la oración, que es la palabra coherencia, como dijo Diana, la relación lógica, y la cohesión, por otro aspecto, tiene que ver con los conectores o cómo nosotros enlazamos ideas, enlazamos párrafos, enlazamos oraciones, ¿ya? También debemos tomar en cuenta, al momento de producir un texto, la organización, ya a través de la puntuación. Es decir, saber dónde yo tengo que ubicar una coma, dónde yo tengo que ubicar un punto, dónde yo uso un punto y coma. Esto, chicos, recuerden que les va a ayudar a ustedes al momento de poder interpretar los textos, porque una coma cambia el sentido total de una información, ¿ya? La selección de frases de diferentes oraciones, palabras y la elaboración de párrafos.
Secciones ordenadas, tiene que ser ordenado el texto, ¿no es cierto? Al momento en el que ustedes van a dar la prueba, se les va a facilitar poder ir analizando de una forma ordenada, leer tomando en cuenta la coherencia y la cohesión que se interpreta o se manifiesta en este texto. También los aspectos formales, es decir, el contenido en la página, el empleo de los recursos, la ilustración, la ortografía. ¿Ya? En cuando hablamos nosotros de contenido de la página, ¿hablamos de qué? Estamos hablando específicamente de la definición que nos da el texto, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vamos a investigar, vamos a consultar información para poder realizar un texto, nosotros tenemos que acudir ¿a qué? A fuentes de... Nosotros acudimos a fuentes de información, ¿no es cierto? Las consultas que realizamos para hacer los deberes. Entonces, dentro de la prueba también nos va a tomar en cuenta y nos van a preguntar cuáles son las fuentes de información que nos ayudan a nosotros a realizar trabajos académicos. Por eso vamos aquí a explicarles específicamente qué es una fuente de información o una fuente de investigación. Estas se dividen en fuentes primarias y en fuentes secundarias, ¿no es cierto? Cuando hablamos de fuente primaria, es la información original, es el resultado de un trabajo intelectual. Estas son libros, revistas científicas de entretenimiento, periódicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos contiene una información nueva y original. Cuando nosotros leemos en el periódico, nos avisan del accidente que hubo, nos cuentan, nos narran la noticia del día a día, ¿no es cierto? Una información original. Y las fuentes secundarias ya contienen información organizada, es decir, una información elaborada, producto de algún análisis. Estas son las enciclopedias, los artículos, ¿ya? Son fuentes secundarias. Entonces, las fuentes primarias poseen información original, mientras que las fuentes secundarias ya poseen una información organizada. Para poder ver la confiabilidad de una fuente de información, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente: que ésta indique claramente cuáles son las fuentes que se ha investigado. Cuando ustedes van a investigar en el Internet, a pesar de que se haya consultado en el Internet, vemos en la parte posterior, es decir, en la parte última, bibliografía, ¿no es cierto? Entonces nos indican claramente cuáles son sus propias fuentes de consulta. Dice, aplica razonamiento e interpretaciones comprensibles. Es decir, no es una información sesgada, no es una información que está siendo un poco incorrecta, sino que más bien requiere interpretación comprensible. Es decir, nos da un texto y nos argumenta el porqué de ese texto. Se evita el plagio y la repetición. ¿Qué es el plagio, chicos? ¿Qué es plagio? ¿Quién me dice que es plagio? Pegar un texto de otro autor y hacerlo como nuestro. Perfecto, Diana, ¿no es cierto? El plagio es cuando yo realizo una investigación y, como lo decimos, control C, control V, y no he citado el autor. Es prácticamente robar información, robar ideas de otros autores, ¿no es cierto? Eso es el plagio. Dice, maneja distintas perspectivas, es decir, no se centra solamente en una cosa, sino que más bien se manifiesta neutra. No es ni positivo ni negativo frente a un comentario, sino neutro. Y está legitimado por terceros. Es decir, es una fuente que ya ha sido investigada y prácticamente es confiable. Entonces, chicos, una vez que hemos analizado esto de las fuentes de información acerca de la producción de textos, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Ya? Vamos a ir ya familiarizándonos con las preguntas que les van a hacer a ustedes en las pruebas del ser bachiller. Y también
comentarles. ¿Por qué habíamos visto sobre las fuentes de información y la confiabilidad? ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos una pregunta que tiene relación con eso. Cuando hablamos de fuentes de información y confiabilidad, yo tengo que asegurarme de que la página sea la adecuada para la investigación que yo voy a realizar, ¿ya? Como sugerencia, se manifiesta o se expresa que Wikipedia no es una enciclopedia confiable, no es una fuente de información confiable, a pesar de que cuando nosotros investigamos algo, siempre Wikipedia nos aparece primerito en la lista, ¿no es cierto? Pero esta información que nos brinda Wikipedia no es confiable. ¿Por qué? Porque es una enciclopedia libre. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enciclopedia libre? Es decir, que cualquiera puede editar la información que está subida en este sitio web o cualquier persona puede subir información al sitio web. No pasa por filtros, no necesita una previa revisión, no. Wikipedia es una enciclopedia libre. Entonces, chicos, tenemos que evitar nosotros trabajar con enciclopedias libres porque estas están abiertas para cualquier tipo de público. Y también cuando nosotros hablamos de información, sabemos que no siempre es verídica, no siempre está verificada. Ustedes entran constantemente al Facebook, al Instagram, a este tipo de redes sociales y nos encontramos con un sinnúmero de noticias, ¿verdad? Pero algunas de ellas sí, efectivamente son verdaderas, pero otras no. Y es lo que llamamos lo reconocido el fake news. ¿Ya? Es decir, noticias falsas, que cada vez son mayores y se va difundiendo la información. ¿Por qué? Porque estos sitios también son libres, son redes sociales en las que cualquier individuo tiene acceso. Si tiene internet, tiene acceso a hacer uso de estas redes sociales y crean noticias no siempre verídicas o confiables, ¿ya? Entonces, chicos, nosotros al momento de realizar una investigación o de emitir una información debemos tomar en cuenta todas estas indicaciones dadas con anticipación. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta. Me va a ayudar con la lectura Gisela Suárez. ¿Qué dice? Producción de textos. Para preparar una exposición sobre educación y nuevas tecnologías, un estudiante consulta bases de datos digitales y otros recursos web en busca de fuentes de información técnica académicamente acreditadas. Seleccione las fuentes a las que debe recurrir el estudiante. Ya, muchas 1. gracias, Ministerio de Gisela. Educación. 2. A ver, hasta ahí nomás. Repositorio. Gracias, Gisela. ¿Ya? Miren, vamos a ir analizando, ¿sí? Dice, la exposición es sobre educación y nuevas tecnologías. Él debe buscar fuentes de información técnicas y académicamente acreditadas. ¿Cuáles son estas fuentes a las que debe recurrir el estudiante? Ministerio de Educación, Repositorio Flaxo, Revista de Insumos Tecnológicos o Enciclopedia Libre. ¿Cuál la descartamos primerito, chicos? ¿Cuál de estas opciones no es? La enciclopedia libre. La opción 4, ¿no es cierto? Donde dice enciclopedia libre. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que esa no es una fuente de información confiable. Entonces, miren, vamos a trabajar por descartando prácticamente. Entonces, vamos a ir acá a los literales. Tenemos 4 opciones que nos dicen cuáles son las correctas, ¿verdad? En este caso, las que tienen el numeral 4, que es la 3 y la 4, quedan descartadas, ¿no es cierto? Estamos entre la 1 y la 3. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta correcta entonces, chicos? ¿La 1 o la 3? ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? ¿La opción 1 o la opción 2? La 1 porque pasa por... La opción 1, ¿por qué? Porque el Ministerio de Educación pasa por revisiones. Perfecto, ¿no es cierto? Porque el Ministerio de Educación pasa por una previa revisión antes de poder subir la información, además que esta tiene que ser verificada.
y el Flaxo, también conocido como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es también una institución encargada de dar a conocer ensayos, textos académicos que también son revisados porque pasan por una extensión académica y una cooperación técnica. Entonces, chicos, de acuerdo a las fuentes confiables, la respuesta correcta es la opción 1, ¿no es cierto? Si les llega esta pregunta, ustedes también trabajen, chicos, como quien dice, descartando opciones. Si ven que ya tienen una opción que no aplica, simplemente vayan y céntrense en las otras opciones que pueden ser o son posibles opciones verdaderas. ¿Ya? Vamos con lo siguiente también. Dentro de la producción de textos, ahora nosotros trabajamos con el formato APA, ¿no es cierto? Para realizar citas, Diana ya nos había manifestado que el plagio es tomar en cuenta información y no citar, es decir, robar ideas. Entonces, chicos, para eso nosotros necesitamos el formato APA. Al momento en el que hacemos citas de textuales de menos de 40 palabras, ¿qué debemos citar al final? ¿Qué va al final? ¿Cómo hacen ustedes las citas? ¿Quién recuerda las citas de acuerdo al formato APA? ¿Cómo son? ¿Cómo deben ser? Nombre, apellido del autor, el año de edición, las páginas y si se puede la editorial. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Pero eso es para una referencia bibliográfica. Para una referencia bibliográfica, es decir, en la bibliografía yo tengo que hacer constar apellidos, nombre del autor, año de publicación, título del libro, lugar de publicación y la casa publicitaria o editorial, ¿no es cierto? Pero cuando yo hago las citas textuales, ¿qué datos nomás deben constar del autor? ¿Cuáles son los datos que deben constar del autor? Apellido, ¿Ya? el año de la edición y las páginas. Perfecto, ¿no es cierto? Tiene que ir apellido, año de publicación y las páginas. Entonces, chicos, sea la cita de menos de 40 palabras o más de 40 palabras, ¿sí? Grábense esto, ustedes ya vieron esto en el colegio, ya analizaron cómo tiene que ser una citación de acuerdo a la norma APA. Entonces, citas de menos o más de 40 palabras, siempre yo debo hacer constar el apellido, el año de publicación y la página. Acá tenemos, les he puesto otro orden que es el apellido, el año y al finalizar la cita, la página del texto, ¿ya? Y no confundan referencia bibliográfica con cita textual. Las citas van dentro del texto y la referencia bibliográfica va al final como bibliografía. Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta. Me va a ayudar a leer Edilma. A ver, Edilma, ¿qué dice la pregunta? Ayúdame con la lectura. Identifica el enunciado que utiliza correctamente la norma indicada. La tarea de la clase de historia consiste en redactar un ensayo sobre el proceso de planificación urbana de la ciudad de Quito en el siglo XX. Las citas textuales menores a 40 palabras deben apegarse al manual de las normas APA. 1. Hasta el siglo XX, Quito creció en la población y en dimensiones de la mano del desarrollo de la agricultura, la minería y las industrias. Bustamante y Arreo, página 84, 2017. 2. Las profundas quebradas que recortan a la ciudad han sido rellenadas en una importante proporción. 1996, Metzger y Bermúdez, 13. 3. En Quito se adoptó el espíritu moderno, pero las bases que sirvieron para ello no fueron siempre modernas. Kidman, 2006, 42. 4. La formación de barrios con características inéditas
dieron un nuevo carácter a la ciudad. Carrión y Erazo, 2012, página 507. Muchas gracias, Edilma. Adrián, ¿cuál es la respuesta correcta y por qué? Adrián Jiménez. A ver, la respuesta correcta parece ser la 4. ¿Ya por qué? A ver, dice, la formación de barrios con características inéditas fueron un nuevo carácter a la ciudad. Lleva lo que es el apellido, la fecha y las páginas. Muy bien, ¿no es cierto? Por eso está correctamente citada. Acá arriba tiene apellido, luego tiene la página y finalmente el año. No, primero va el año y luego la página. Debemos, chicos, observar el orden. ¿Por qué? Porque está en orden. Apellido, año y página. Y la página está representada por la P. ¿Ya? Recuerden eso. Página siempre tiene que estar representada por la letra P. Acá abajo, 1996 está mal porque primero va el apellido. Acá abajo tenemos otra cita que está con el apellido, el año y la página, pero el detalle es la coma que no tiene después del apellido y la letra P en la página. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces, chicos, la respuesta correcta es efectivamente la que nos dijo Adrián. La pregunta número, el literal, numeral 4, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, dudas, inquietudes? No, listo. Ya, muy bien, gracias. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Vamos ahora sí, chicos, con los conectores. Ya habíamos hablado que para la cohesión yo necesito conectores porque la cohesión se encarga de unir párrafos, oraciones, ¿no es cierto? Y de esta manera van a haber coherencia en el texto. Entonces tenemos diferentes tipos de conectores. Aquí les hemos planteado 9 conectores específicamente, ¿ya? Vamos a analizarlos y vamos a verlos de una forma general porque esto prácticamente tenemos que reconocerlos al momento de poder encontrar la coherencia en el texto, ¿ya? Dice relaciones de causa y efecto. Tenemos el conector de causa y efecto que es el por qué, por lo tanto, puesto que, por eso, por esta razón. Es decir, trata de dar una explicación lógica a lo que estamos dando. Pretende el conector de causa y efecto, pretende en sí explicar, pretende exponer razones. El conector de temporalidad u orden tiene que ver con el tiempo y con el orden al momento de conectar. Antes de, después de, enseguida, adelante, simultáneamente, entre tanto. El conector de contraste tiene que ver con una oposición, ya opuestos, por eso mismo se lo manifiesta como contraste. Pero, no obstante, a pesar de, sin embargo, por el contrario, aunque, ya. Tenemos otro, el conector de adición. Este expresa la unión de un elemento con otro. Está y, supongamos cuando yo digo María y Juanita, le estoy adicionando o le estoy uniendo estos dos sujetos, ¿no es cierto? Con también más, además y aún más. De ampliación, cuando yo quiero ampliar el contenido, cuando yo quiero dar una explicación, prácticamente quiero enfatizar en algo que ya lo he dicho anteriormente, utilizo el por ejemplo, en otras palabras, es decir, o sea, así, dicho de otro modo, tanto que. Un conector de comparación me pretende manifestar cosas que son similares, comparación o igualdad. Es el contrario al contraste. Recuerden que en el contraste pretendemos
diferenciar dos aspectos, en cambio en el de comparación pretendemos encontrarles la similitud. Del mismo modo, asimismo, igualmente, de la misma manera, de igual forma, como y tan como. Luego tenemos las relaciones de énfasis. Ya el conector de énfasis que pretende prácticamente acentuar lo que ya estamos diciendo. Es decir, sobre todo, ciertamente, evidentemente, ¿ya? Los conectores que expresan un cambio de perspectiva. Por otra parte, en otro sentido, es decir, estoy hablando de una ventaja. Digo, el Internet es muy bueno para el ser humano porque nos permite a nosotros realizar consultas sobre determinado tema. Voy a usar un conector de perspectiva, digo. Por otra parte, es perjudicial cuando no hacemos el uso correcto de este. Si se dan cuenta, hay un cambio de perspectiva. Y he utilizado el conector por otra parte, también hay en otro sentido, por otro lado, por el contrario. Y los conectores que expresan resumen o finalización. En conclusión, finalmente, para terminar, para concluir, por último, en fin. ¿Ya? Entonces, chicos, todos estos conectores nosotros debemos tomar en cuenta al momento de redactar y darle cohesión al texto, es decir, unir frases. ¿Ya? Tomemos en cuenta que nosotros, o sea, prácticamente decir que se van a aprender esto de memoria no va a ocurrir, ¿ya? Pero lo que sí les digo y les sugiero que al momento en el que ustedes vayan a dar la prueba, tomen en cuenta y se den cuenta qué es lo que les está pidiendo que hagan. Si les habla de causa y efecto, ya saben más o menos que son relaciones lógicas. Ya explicación, pretende una explicación. Si ocurre algo, la causa es el efecto. Si nosotros contaminamos el medio ambiente, el efecto es la destrucción de nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, vamos más o menos relacionándolo de esta manera. De orden, son sencillos, pero simplemente nosotros debemos tomar en cuenta el momento en el que ya estamos con el texto y la información dada. Ya, vamos a ponerlo en práctica y vamos a darnos cuenta si realmente lo estamos comprendiendo. Me gustaría, chicos, que si tienen alguna duda, pregunten, ¿ya? Si estoy yendo muy rápido o algo, me lo hagan saber. Vamos con esta pregunta. Nos va a ayudar a leer Lorena. A ver, Lorena Jiménez, ayúdame leyendo. ¿Qué dice? Con base en el caso, complete con los conectores que exige la cohesión textual en función de los matices señalados. Ismael debe redactar un párrafo que trate sobre una jardinería y sus implicaciones en la vida del ser humano, el cual será leído por su maestra. Esta redacción debe presentar inicialmente un conector que exponga las razones por las que se ha optado por la jardinería y posteriormente otro que presente los efectos negativos que tiene la práctica de este pasatiempo. El párrafo se presenta de la siguiente manera. Ya, a ver, Lorena. La jardinería es un pasatiempo. Un momentito, ¿sí? Detengámonos un momentito. Miren, chicos, nos está pidiendo que nosotros tomemos en cuenta dos tipos de conectores, ¿ya? Dice que principalmente debemos usar un conector que exponga razones, ¿ya? Es decir, que explique. Y luego tenemos que usar un conector de efecto negativo, es decir, un conector que sea de contraste, contradictorio, ¿ya? Entonces, ahí más o menos váyanse dando cuenta cuál puede ser la respuesta correcta. Si primero nos pide un conector que exponga razones, es decir, un conector que explique de causa-efecto, y luego nos pide un conector negativo, es decir, un conector de contraste. Yo les voy a leer el texto y quiero que al finalizar el texto, alguno de ustedes voluntariamente me diga cuál es la respuesta.
el numeral 1, 2, 3 o 4, ¿ya? El texto dice, la jardinería es un pasatiempo que empieza a ganar terreno. Entre las razones que se atribuyen a este fenómeno es que ayuda a la salud mental, reduce los niveles de ansiedad y mejora el estado de ánimo. Los beneficios de este pasatiempo son innegables. Muchos, al no poseer espacios abiertos, lo consideran riesgoso. Esto se debe a que varios estudios demuestran que tener plantas en espacios cerrados es un problema de salud, porque en la noche expulsan CO2, lo que causa problemas respiratorios al futuro. ¿Quién tiene la respuesta? Que me la diga y me explique el porqué de su elección. A ver, chicos. ¿Quién sabe cuál es la respuesta? ¿Alguien? La primera, la que dice por qué y no obstante, porque dice por qué, porque está primero sobre sobre causa o efecto, y no obstante, porque está dando de contraste, o sea, una de tipo contradiciendo. Muy bien, Diana, muchas gracias. Y efectivamente es la respuesta correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos pide un conector que exponga razones que viene siendo el por qué. El por qué expone una razón, ¿no es cierto? Me está dando una explicación. Si yo le digo, no llegaste pronto, entonces usted me explica, no llegué pronto porque tuve que hacer otras actividades, entonces me está explicando, me está dando razones. Y el no obstante tiene que ver con una contradicción. Es decir, es bueno, pero ya, entonces chicos debemos tomar en cuenta estas indicaciones. Me está dando efectos negativos. Miren que aquí ya les da la premisa, ya les da a conocer prácticamente lo que ustedes tienen que hacer. Asimismo, no puede ser. ¿Por qué? Porque no expresa ninguna razón. El conector de asimismo no es un conector para explicar razones. Entonces, no vendría siendo esa la respuesta. Siempre que tampoco, aunque tampoco, porque aunque es un conector de duda, ¿ya? Entonces, chicos, la respuesta correcta es la primera. Muchas gracias, Diana. Vamos con lo siguiente. Y finalmente, chicos, tenemos las normas ortográficas. Dentro de la evaluación, dentro de la prueba que ustedes van a rendir, les van a poner palabras que están mal escritas, ¿ya? Para esto yo sí sugiero que ustedes practiquen un poquito más la lectura, trabajen con el diccionario en palabras que no entiendan, palabras que no comprendan, porque eso les va a ayudar bastante en la prueba. Decir que nosotros nos vamos a aprender en este momento absolutamente todas las palabras y las normas ortográficas como nos han enseñado en la escuela, que el uso de la C, el uso de la S, el uso de la B, el uso de la V, ya el uso de la H, el uso de la G, el uso de la J, es un poco complicado, pero más bien nosotros lo podemos aplicar o como sugerencia les puedo manifestar que esto de las normas ortográficas, la mayoría la aprende leyendo y practicando y consultando en el diccionario las palabras desconocidas. Pocos son los que saben normas ortográficas de acuerdo a las reglas que están planteadas con anterioridad, ¿ya? Entonces, chicos, esto de normas ortográficas tiene que ver con el correcto uso de la ortografía y de la escritura, ¿ya? Sabemos que en nuestro idioma nosotros utilizamos específicamente los términos que están avalados por el RAE, que es la Real Academia Española, ¿no es cierto? Es decir, el diccionario nos facilita a nosotros las reglas ortográficas, ¿no es cierto? La comunicación lingüística y de esta manera comprender textos. Miren,
Nos dice aquí, yo les he puesto algunas palabras que muchas de las veces nosotros nos confundimos al momento de escribirlas. Dice, es deseo, no deseo, es decir, con S y no con C. Es no sé, no sé. Nosotros escribimos muchas de las veces unido, pero no es unido, porque si yo digo no sé, ese C es de saber, por lo tanto va con tilde. Estoy yendo, no es estoy yendo, es echar sin H y es esencia, no es esencia, no. Entonces, chicos, esto de las normas ortográficas, claro que les van a tomar a ustedes en la evaluación, pero tomemos en cuenta consultar y leer. Ya como les digo, en este momento no podemos decir que nos vamos a aprender todas las reglas ortográficas, pero sí las vamos a ir analizando. Entonces, chicos, vamos con la práctica. Vamos a ver las preguntas que nos plantean para esta actividad, donde aplican las reglas ortográficas. Vamos a ver cómo están ustedes en cuanto a ese vocabulario, en cuanto a esos términos que cometemos muchas de las veces errores u horrores ortográficos. Me va a ayudar a leer Jovi. Ya. Selecciona los enunciados que emplean correctamente las normas ortográficas. Primero, una persona no puede ser inocente y culpable a la misma vez. Segundo, siento que en presente, corazón suspira otra vez por ti. 3. Leer era lo más decente que podía hacer en tales circunstancias. 4. Su voz serio no resultó convincente al momento de una decisión. Ya. Muy bien, chicos. Gracias, Jovi. ¿Cuál de estos enunciados está empleando correctamente las normas ortográficas? Es decir, ¿cuál de estas oraciones no tiene faltas ortográficas? Tenemos 4 oraciones, de las cuales 2 están con falta ortográfica y 2 están sin faltas ortográficas. ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? Y me dice cuál es la falla de las otras oraciones. La respuesta correcta es el literal 1. Ya, el literal 1. ¿Y por qué no el 3 y no el 4? Porque nos está pidiendo que seleccionemos los enunciados que emplean correctamente las normas ortográficas. Y en el literal 3, la palabra decente escribe de manera correcta con C y ahí está con S. Perfecto. Y lo mismo pasa donde está la palabra convincente. Muy bien, Gisela, ¿no es cierto? Estas 2 oraciones prácticamente tienen errores ortográficos porque decente es con C y convincente también es con C. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces, eso tiene que ver con las reglas ortográficas, las normas ortográficas. Mientras que en la primera y en la segunda oración no hay ningún error. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 1. Gracias, Gisela. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? No se me... Ya. Ahí sí, chicos. Ya. Vamos con la siguiente. Me va a ayudar a leer Diana. A ver, Diana Castillo, ayúdame con la lectura. Seleccione los enunciados que emplean adecuadamente las normas ortográficas. 1. La gestión del concurso de poesía en Colombia estuvo a cargo del escritor mexicano Octavio Paz. 2. El docente enfatizó la necesidad de leer El Cantar de Mío Cid, una hermosa gesta literaria. 3. El maestro de dicción exigía al grupo de estudiantes que mantengan una gesticulación adecuada. 4.
La ballena gris es una de las especies que tiene un periodo de gestación de 12 a 13. Muchas gracias, Diana. ¿Quién me da la respuesta correcta? ¿Cuál de los enunciados emplea adecuadamente las normas ortográficas? Es decir, ¿cuáles de las oraciones están bien redactadas sin faltas ortográficas? Edilma, ¿cuál es la respuesta correcta? La 1. La primera, ¿por qué? Porque está escrita correctamente. Ya, ¿y cuál es la falla de la 3 y de la 4? Porque de la 3 dice el maestro de dicción exigía a un grupo de estudiantes que es una gestación adecuada. Ya, ¿dónde está la falta ortográfica? ¿Dónde está el error ortográfico? ¿En qué palabra está? De dicción. ¿En dicción? ¿Cómo se escribe dicción entonces? Ajá. Ah, no, perdón, estoy equivocada. De dicción, dice, sería de edición. Una A ver, ¿quién le ayuda a Edilma? Está mal escrita en gesticulación. Su manera correcta es con G y no con J. Eso, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, Zuli, ¿no es cierto? Efectivamente, el error ortográfico no está en dicción. Dicción es una palabra que está bien escrita, efectivamente es con 2 Cs, está incluso con la tilde sobre la O. Más bien la falta recae en la palabra gesticulación, que es de gestos. Y sabemos que la palabra gestos se escribe con G, ¿no es cierto? Entonces, chicos, este está mal. ¿Y cuál es el error en la oración número 4? Gestación. La que se palabra escribe con gestación. G y más no con J. Gestación, ¿no es cierto? Porque es una palabra que es con G y no con J. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Aquí nos está hablando específicamente del uso de la J y de la G, lo que les decía anteriormente. No podemos en este momento querer aprendernos todas las reglas, todas las normas, pero sí les sugiero que vayan leyendo. Perdón. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Vamos a analizar. Miren, tenemos aquí un caso de homonimia. ¿Ya? Recuerden que las palabras homónimas son aquellas que, homófonas por decir, son aquellas que suenan igual, pero se escriben diferente. Ayúdenme a leer, por favor, Lorena. Ya. Identifique el enunciado que emplea correctamente las letras C y S. Primero, Arturo terminó de coser su desgastada ropa mientras su madre estaba cociendo las verduras. 2. Arturo terminó de coser su desgastada ropa mientras su madre estaba cociendo las verduras. 4. Arturo terminó de coser su desgastada ropa mientras su madre estaba cociendo las verduras. Arturo terminó de coser su desgastada ropa mientras su madre estaba cociendo las verduras. ¿Sigo, Luisa? No, hasta ahí nomás. Esa es una pregunta. La de abajo ya es otra, ¿ya? Entonces, chicos, estamos viendo el uso de la C y de la S. La oración, como les decía, es la misma. La diferencia es el contexto, ¿ya? Y ahí es donde nosotros debemos tomar en cuenta cuál es la oración correcta. Aquí tenemos 4 oraciones, pero solamente una está bien. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta y por qué? A ver, chicos.
Vamos Literal participando. uno, dijo. ¿Cuál? Es el 1. El literal 1. Literal. Muy bien, Jovi, ¿no es cierto? La respuesta correcta es el literal 1. ¿Por qué? Porque coser, de coser ropa es con S, no con C. Y cosiendo, de verlas es con C, no con S. ¿No es cierto? Porque cuando nosotros hablamos de coser, de bordar, de tejer, es con S, ¿no es cierto? Mientras que cuando hablamos de coser, de cocinar alimentos, estamos hablando de este término con C. Entonces, chicos, si hablamos que el Arturo terminó de coser su desgastada ropa, estamos hablando del coser con S, porque es de bordar, de surcir, mientras que su madre estaba cociendo las verduras, es decir, hablamos de cocinar, que va con C. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que la respuesta número 1 sea la correcta, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta es el numeral 1. Vamos con la siguiente pregunta. Me va a ayudar Magali Gaona. A ver, Magali, ¿qué dice? Selecciona las oraciones que se encuentran escritas correctamente según las normas ortográficas de RAE. 1. La muchacha ingenua no debió sucumbir ante los encantos de Enrique. 2. Explica que para sobrevivir debió sortear algunos infortunios repentinos. 3. Ya es tarde y aún no has puesto a hervir todos los vegetales en la olla. 4. Es mucho más fácil prohibir y castigar que generar reflexión y paciencia. Ya, muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuáles se encuentran bien escritas? La 2 y la 4. La 2 y la 4, ¿no es cierto? Es el literal 3. ¿Y cuál es el error en la oración 1? ¿Y cuál es el error en la oración 3? ¿Quién me dice? Primera oración, el error es sucumbir, que no se escribe con V, sino con B. Perfecto. ¿Y en la 3? El error es servir, que se escribe con V y no con B. Muy bien. Hervir, que es con V y no es con B. ¿Por qué nos damos cuenta también aquí en la palabra sucumbir? Miren que le antecede una M y nosotros sabemos que antes de P y B se escribe con M. Entonces, si hablamos de sucumbir, si fuera con V, estuviera acá una M. Entonces, chicos, tomemos en cuenta todos estos términos que son nuevos para alguno de nosotros. Antes de pasar, quiero aclarar que sucumbir específicamente quiere decir mantener una presión hacia algo, ¿ya? Aceptar algo porque tenemos una presión, no porque querramos. Y el otro término, pues que ya sabemos, ¿no? Hervir, que es de cocer algunos alimentos, cuando el agua está en cocción. Sí, entonces, chicos, hasta aquí hemos analizado la temática de la producción de textos. Quiero saber si es que tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir. Voy a ir a la pantalla principal. Quiero escucharlos. Quiero saber si es que les quedó claro, tienen preguntas, tienen dudas, inquietudes sobre lo que hemos analizado. A ver, chicos, los escucho. Si no me preguntan, yo les pregunto.
¿Mm? A ver, voy a preguntarles yo entonces. Voy a preguntarle a Adrián Jiménez. A ver, Adrián, enciende tu micrófono. Dígame. Cuéntame, Adrián, al momento en el que hacemos una cita de menos de 40 palabras, ¿qué debemos hacer constar en esta cita? ¿Qué elementos van? Eran 3. ¿Cuáles eran? Y en orden. ¿Recuerdas, Adrián? A ver. No era la capacidad para y proceso de la escritura, uso de la normativa. Ya, pero específicamente, ¿cuáles son los elementos que yo debo poner para citar? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Qué necesito yo al momento de citar? ¿Qué elementos van? Primero iba el apellido, luego apellido del autor. El año en el que fue. La Luego las páginas. Eso, perfecto. Si se acuerdan, eran 3 elementos que yo utilizo al momento de citar textualmente en el formato APA. Apellido del autor, año de publicación y la página con la letra P, ¿no es cierto? Entonces, chicos, todo esto entre paréntesis. Tomemos en cuenta esta indicación, ¿ya? Entonces, Adrián, espero que haya quedado despejada la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué tipo de fuente de investigación yo no debo consultar? Porque no es confiable. ¿Qué fuentes de información no son Sería confiables? Wikipedia. Wikipedia, ¿no es cierto? Facebook, redes sociales, porque son enciclopedias libres. Son, prácticamente cualquiera puede subir información sobre determinados temas a estos sitios web. ¿Ya? Otra pregunta de lo que habíamos analizado. ¿Ya? ¿Qué es un conector de negación? ¿A qué se refiere un conector de negación? O un ejemplo de un conector de negación. Un conector de negación sería algo que va a contradecir y un ejemplo podría ser no obstante o puede ocasionar. Ya, muy bien, Jovin, muchas gracias. El conector de contraste efectivamente es aquel que contradice la información, ¿no es cierto? Y un ejemplo es el no obstante, a pesar de, sin embargo. ¿Ya? ¿Algún otro tipo de conector que recuerden? Voluntariamente. Vimos algunos. ¿Cuál recuerdan ustedes? ¿Mm? ¿Cuál sería un conector de finalización? Un conector de finalización. ¿Cuál sería? Finalmente. 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 En conclusión. Conclusión. Para terminar. Para concluir. Perfecto, para concluir, para terminar, en fin, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias, Magali. ¿Cuál sería una conclusión de comparación? Verán, comparación, no de contraste, de comparación. ¿Cuál sería un conector de comparación? Asimismo, del mismo modo, igualmente.
Muy bien, Diana, ¿no es cierto? Asimismo, del mismo modo, igualmente. Perfecto. Entonces, chicos, esto hemos analizado en cuanto a la temática de producción de textos, ¿ya? De acuerdo a este tema, vamos a realizar la siguiente actividad. Escuchen bien. Para la próxima clase, es decir, el día, déjenme reviso, el día viernes de la otra semana, quiero que traigan consultada o que me envíen 15 palabras desconocidas, 15 términos desconocidos. ¿Ya? Van a consultar ustedes 15 términos desconocidos que se encuentren en el módulo de producción de textos. ¿Ya? O pueden también tomar en cuenta cualquiera del área de lengua y literatura. Van a darse tiempito de leer. Ustedes me imagino que tienen esta guía y van a extraer solo 15 términos desconocidos que hayan encontrado. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta forma vamos haciendo uso del diccionario y vamos familiarizándonos con algunas palabritas para que de esta manera ustedes puedan mejorar un poco su ortografía. ¿Ya? No sé, chicos, si les han de haber explicado que hoy vamos a tener 2 horas debido a que la semana pasada ustedes no tuvieron clases. Entonces, ahora vamos con el siguiente tema. Vamos a trabajar con el siguiente tema. Voy a compartir nuevamente. Y vamos con lo que corresponde a comunicación oral e interacción oral. Vamos a ver. Ustedes saben, chicos, que el ser humano, al ser un ente eminentemente social, necesita comunicarse con las demás personas. Necesita mantenerse informado de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿No es cierto? No es que, o sea, nosotros debemos y necesitamos comunicarnos con el resto. Es lo que nos hace seres humanos y entes sociales, ¿ya? Es por eso que ustedes pueden notar que si es que alguien no se comunica con nadie, no tiene comunicación, no conversa con nadie, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Viene una depresión. Entonces, chicos, somos seres y entes sociales. Aquí tenemos a lo que, ¿cómo se define? Un término de comunicación, dice, por medio del emisor, el receptor, se emite un mensaje. Y la interacción es el fenómeno social que nosotros realizamos en el constante proceso evolutivo. ¿Ya? Vamos a ver. Dentro de la comunicación oral, chicas, nosotros hablamos de intención comunicativa. ¿Se acuerdan que cuando estábamos analizando lo que era la producción de textos, habíamos dicho que todo texto es creado con una finalidad? Y esta finalidad es dar a conocer o informar algo sobre algún tema. Cuando nosotros hablamos de un texto, es porque quiere o pretende darnos a conocer un mensaje, quiere emitir información y nosotros debemos analizar el contexto. Cuando nosotros vamos a responder este tipo de preguntas de interpretación textual, de comunicación, debemos nosotros analizar el contexto, es decir, lo que antecede a la pregunta o lo que tenemos dentro de un determinado texto. Vamos a leer esta preguntita y vamos a ver a qué se refiere, cuál es la respuesta específicamente. Me va a ayudar Gisela. A ver, Gisela Suárez. Con base en el texto, identifique el efecto que se requiere producir en el lector. Movió el sitio sombrío el manso viento, el suave olor de aquel frío suelo, las aves en el fresco apartamento. Pudieron descansar del trabajoso vuelo. Secaba antes, entonces el terreno aliento. El sol subido en la mitad del silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que estaba. Ya, muy bien.
Entonces, chicos, dice en base al texto, identifique el efecto que pretende dar a conocer el lector. ¿Qué efecto ustedes consideran que quiere darles a conocer el lector? ¿Aumentar la sensación de lo sombrío? ¿Una sensación de quietud, calma a partir de la descripción de la naturaleza? ¿Una percepción de un movimiento sin pausas causado por las fuerzas naturales? ¿O aumentar la sensación de tristeza? ¿Cuál de estas respuestas es la correcta? Movió el sitio sombrío, el manso viento. Literal. ¿Cuál? Literal 2. El literal 2. ¿Por qué? Porque el texto nos hace referencia a lo que es a la naturaleza. Eso, ¿no es cierto? Y nos provoca una calma, nos provoca una quietud. Esto es lo que es la intención del lector. Si se dan cuenta, como les estaba diciendo, todo texto es creado con una intención. Un texto científico, su intención es comunicar, informar. Un texto literario, su intención muchas de las veces es ayudar a la autoestima de la persona que lo está leyendo, expresar sentimientos de amor, ¿no es cierto? Un texto que tenga que ver académico, que quiere dar a conocer enseñanza, aprendizaje. Entonces, chicos, en este caso, la intención que tiene o que quiere producir el lector en nosotros es una sensación de quietud y calma. ¿A partir de qué? De la descripción de la naturaleza. Nos está diciendo cómo se mueve el sitio sombrío, el viento, el suave olor del florido suelo, las aves en el fresco apartamento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar otro texto para ver a qué se refiere y cuál es la intención del lector. Dice, en base al discurso identifique el asunto. Recordemos, chicos, que un discurso es creado con la finalidad de convencer al lector. Ya ese es el propósito comunicativo del discurso, convencer. Entonces vamos a ver más o menos de qué nos quiere convencer este autor en el discurso. Me va a ayudar Diana. Con base en el discurso, identifique el asunto. Porque la poesía adquiere su más grande, ¿cómo diríamos? Su más grande esplendor en el momento en que leí en voz alta. Por ahí alguien decía que si lees un poema al día, te estás alimentando el alma, como cuando a veces tomas una vitamina para que se fortalezcan los huesos, para que el colágeno esté funcionando de mejor manera, y también un poema es como una pastilla que necesitamos para alimentar el alma. Listo, muchas Literal gracias. 1. La importancia de leer poesía. Literal 2. Ya, dice, ¿cuál es el asunto? La importancia de leer poesía, el conveniente cuidado del alma, el esplendor de la lectura en voz alta o la relación entre poesía y los alimentos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La importancia de leer la poesía. La importancia de leer poesía, ¿no es cierto? No es el conveniente cuidado del alma porque en sí no nos está hablando solamente del alma. Nos está diciendo que sí, la poesía ayuda en el alma, pero lo principal es la poesía. El esplendor de la lectura en voz alta tampoco, simplemente lo cita, dice que si uno lee poesía en voz alta está alimentando el alma. La relación entre poesía y alimentos tampoco, porque no nos está estableciendo ninguna relación. Más bien nos está hablando de la importancia de la poesía, ¿no es cierto? En todo el texto, y es algo evidente esta respuesta. Vamos con la siguiente. Este está un poquito largo, nos va a ayudar a leer Jobim. Ya.
Aumento en la huella del carbono a nivel mundial. En los 90, William Rex y Martis Wattenberg, investigadores de la Universidad de British Columbia, coinciden la huella ecológica como una herramienta contable que permite estimar los requerimientos en términos de recursos relacionados con la tierra y el agua y la asimilación de los residuos para satisfacer las necesidades de una determinada población, identidad, región o país, expresadas en áreas productivas globales. La relevancia que amplía conocer sobre más el concepto de la huella del carbono queda de manifiesto en las conclusiones propuestas por el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, de 2007. El actual demuestra que las emisiones siguen creciendo en un escenario de compromisos de reducciones en el marco del protocolo de Kyoto, con un equivalente liderazgo de los países desarrollados, miembros del ODS. Es importante conocer que la huella ecológica se compone de subhuellas, siendo la más significativa en la función de su impacto directo sobre el cambio climático, la huella de carbono, cuya participación en la huella ecológica alcanza casi el 50%, según World Wildlife, lo que implica que no solo es importante medirla, sino conocerla en todas sus dimensiones. Selecciona las razones para considerar al texto como una fuente confiable en el desarrollo de un ensayo sobre el calentamiento global. Muchas gracias, Yogi, ¿no es cierto? Lo que acaba de leer él es información sobre el calentamiento global. Pero la pregunta es, ¿qué razones del texto hace que esta sea una fuente confiable? ¿Ya? Recuerden que ya habíamos dicho que para que haya confiabilidad tiene que haber una información verídica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar en cuenta las opciones. Dice, 1. Detalla la relevancia que implica conocer sobre el concepto de la huella del carbono. 2. Contiene referencias como el informe de panel intergubernamental de cambio climático y de World Wildlife Fund. Convoca a la reflexión mundial por bajar los niveles de CO2 en el marco del protocolo de Kioto y describe teóricamente un concepto desarrollado por investigadores de la Universidad de British Columbia. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? ¿Por qué este texto se constituye en algo confiable? Tenemos la opción 1 y 3, es decir, detalla la relevancia y convoca la reflexión mundial. 1 y 4, detalla la relevancia y describe teóricamente. 2 y 3, contiene referencias como el informe y convoca la reflexión mundial. O 2 y 4, contiene referencias y describe teóricamente. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 2 y la 4, porque principalmente es que contiene referencias, se refiere a un ensayo y también respalda con autores y es. Perfecto, Diana, muchas gracias. Efectivamente, la respuesta correcta es la 2 y la 4. ¿Por qué no es la 2 y la 3? ¿Por qué? Porque en la 3 dice convoca la reflexión mundial. Y al momento en el que hablamos de reflexión mundial, estamos hablando de un comentario. Y los comentarios en este aspecto no son fuentes confiables. ¿Por qué? Porque vienen siendo más bien perspectivas personales, vienen siendo críticas. Entonces, chicos, ahí no aplica esta opción. La 1, ¿por qué? Porque específicamente no nos está dando a conocer simplemente el concepto de la huella de carbono, cualquiera nos da una definición, nos da información, pero no mantiene referencias, mientras que la 2 dice, contiene referencias como el informe de panel. Entonces, al haber una referencia
al haber una autoridad, al haber, como dijo Diana, citas, al haber datos, al haber autores, prácticamente estas referencias lo hacen válida la información, la hacen confiable, ¿no es cierto? Y al momento en el que describe teóricamente un concepto. Miren la diferencia entre describir teóricamente y simplemente dar a conocer un concepto, ¿ya? Entonces, chicos, eso es lo que hace que la fuente sea confiable. Muy bien, hasta ahora han respondido correctamente. Vamos con la siguiente pregunta. Me va a ayudar a leer Zuli. A ver, Zuli, ayúdame con la lectura. Con base en el texto, ¿qué quiso decir el profesor con este cuento? El profesor envió a los chicos a realizar un trabajo en grupo. Después de observar los resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, les contó a todos lo siguiente. Las abejas son insectos que ejecutan una danza mediante la cual explica a sus compañeras que suma presión donde hay alimento, a qué distancia están y en qué dirección. Luego, todas juntas se dirigen al lugar que sus compañeras encontraron, extraen la miel y la transportan a la colonia. Ya, muchas gracias, Zuli, ¿no es cierto? Aquí, chicos, nos vamos a basar en el contexto, ¿ya? El contexto es que el profesor envió a los chicos a realizar un trabajo en grupo y que al ver los resultados, él manifiesta lo siguiente. Entonces, no estamos hablando de un dato de manera general, sino de un antecedente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice que el trabajo en grupo que les envió se trataban sobre los insectos, que aprendan las diferentes formas de trabajo que tienen las abejas, que los trabajos en grupo que realizaron no fueron entregados con tiempo, o que los estudiantes comprendan que el valor de la organización en un equipo. ¿Cuál es la respuesta correcta, Edilma? Edilma, ¿cuál es la respuesta correcta a esta interrogante? Sí, sí. ¿Cuál será la respuesta correcta? Discúlpeles. No te escucho, Edilma. Estás con el micrófono encendido, pero no te escucho. ¿Alguien que le ayude? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál? El literal 4. El literal cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué, Jovin? Que en la lectura dice, después de observar los malos resultados del trabajo en equipo de sus estudiantes, les contó lo siguiente. Perfecto, Entonces es como ¿no es que les da una cierto? pequeña enseñanza. ¿Por qué? Por el contexto, por el antecedente. Porque si dijera, el profesor manifiesta a los estudiantes que las abejas son insectos que ejecutan una danza, entonces ahí prácticamente no tendría nada que ver esta respuesta, sino más bien la respuesta sería que aprendan las diferentes formas de trabajo que tienen las abejas, ¿verdad? Pero de acuerdo a ese antecedente, es decir, a ese acontecimiento de que los estudiantes trabajaron en equipo y no lo hicieron bien, y él por eso les manifiesta lo de las abejas, entonces la respuesta correcta es el numeral 4. Muy bien, Jovin, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, con base en el caso, identifica la opinión que se ejecuta a los requerimientos del docente.
En una popular red social asociada a la educación, Franklin, profesor de química, ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. La intervención debe convocar a la reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una revista científica de jóvenes investigadores, por lo que él requiere que el texto contemple el uso adecuado de propiedades textuales. Se me cambió. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la opinión que se ajusta a los requerimientos del docente? Primero, vayan escuchando, chicos, para que luego ustedes me den la respuesta. Un estudio desarrollado por científicos expertos en ciencia de la Universidad de Oxford menciona que un 25% de las emisiones anuales de gases en efecto invernadero corresponden al sector de la alimentación. 2. Debemos reducir el consumo tanto de carne como de otros productos lácteos para mermar en 2/3 la huella del carbono de este tipo de alimentos. 3. El cálculo global de la huella del carbono va más allá de la naturaleza del producto. Tiene que tener en cuenta las emisiones generadas desde el momento en el que el producto ha sido elaborado, es decir, desde que lo produce. 4. Si reducimos al 50% nuestro consumo habitual de cárnicos, bajaremos a la mitad nuestras compras de productos de origen animal relativo a la carne. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos, y por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la respuesta correcta de este texto? Verán que el profesor envía a hacer un comentario. Envía que realicen un comentario respecto al incremento. A ver, Zuli. El literal 2, porque... ¿Por qué? Porque lo mandó a hacer un comentario sobre el efecto invernadero. Porque en el literal 2 podemos ver reflejado un comentario. Porque en el literal 1, al momento en el que presenta porcentajes, prácticamente no viene siendo un comentario, sino más bien viene siendo un dato estadístico. Algo que ya está dicho, algo que ya está manifestado de esa manera, ¿no es cierto? En el 3 también nos habla sobre el cálculo global de la huella del carbono. Es decir, no está haciendo un comentario, sino más bien nos está dando una definición, nos está dando una conceptualización. Y en el numeral 4 también nos presenta porcentajes, es decir, nos está dando datos estadísticos que no tienen que ver nada con un comentario. El numeral 2 es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo más o menos lo que debemos hacer. ¿Ya? No es una conceptualización, no es un dato estadístico, sino es un comentario, lo que ha pedido el profesor, un comentario. ¿Ya? Entonces, chicos, es lo que les había dicho anteriormente. Al momento de interpretar este tipo de textos, nosotros debemos tomar en cuenta el contexto y la petición que nos hacen al momento de escoger la respuesta adecuada. Ya si nos pide comentario, tenemos que ver lo que es más acertado a una opinión, a un pensamiento de X persona. ¿Sí? Vamos
a pasar a otro tema ahora sí. Ya hemos analizado las intenciones de los textos, ya hemos hablado suficiente sobre la intención en la producción de textos, sobre la comunicación oral. Ya hemos tratado de identificar qué pretendían estos textos, qué era lo que nos querían informar. Ahora sí, chicos, vamos a los tipos de falacia. En la clase anterior ustedes vieron qué es una falacia. ¿Qué era una falacia? ¿Qué es una falacia, chicos? Una mentira. Afirmar algo que no es cierto, como por ejemplo, se puede decir una mentira. Perfecto, ¿no es cierto? Una falacia efectivamente es una falsedad, un dato que no es comprobado verídicamente, ¿ya? Pero dentro de la argumentación nosotros hacemos uso de falacias. Al momento en el que yo argumento, utilizo falacias, es decir, utilizo mentiras, utilizo engaños que puedan ser usados a favor mío. ¿Por qué? Porque un argumento pretende convencer, un argumento pretende persuadir al lector, independientemente de que esto sea verdad o de que esto sea falso. Entonces, chicos, las falacias son consideradas como recursos argumentativos que posee el emisor al momento de defender su tesis o su idea. Vamos a ver 4 tipos de falacias específicamente. La falacia ad ignoratiam, la falacia ad verecundiam, la falacia ad baculum y la falacia ad hominem. Todas estas falacias se encuentran escritas en latín, ¿ya? Pero vamos a ir más o menos dando el concepto en español para que ustedes se vayan familiarizando. La falacia ad ignoratiam tiene que ver con la falacia de la ignoración, ¿ya? La falacia, cuando nosotros ignoramos algo, chicos, sepan ustedes que no es un insulto. La ignorancia tiene que ver con el desconocimiento sobre algún tema, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de esa definición, podemos estar diciendo que todos somos ignorantes porque todos desconocemos algo en particular. Entonces, chicos, la falacia ad ignoratiam o la falacia de la ignoración es una falacia que consiste en afirmar algo como una verdad por el simple hecho de que esto no se ha podido comprobar, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo, una falacia de la ignorancia viene siendo la existencia de Dios, ¿ya? Yo les digo, por eso es que hay diferentes creencias. Yo les puedo decir, Dios existe. Es una falacia. ¿Por qué? Porque todavía no se ha comprobado la existencia. Y al no comprobarse la existencia, puede que exista, como también puede que no exista. ¿Ya? Entonces, chicos, son falacias que utilizamos con la finalidad de lograr convencer a alguien sobre un determinado tema que aún no está comprobado. Esa es la falacia de la ignoración prácticamente. Y así como otros temas que no han sido comprobados y que nosotros los afirmamos con la finalidad de defender lo que pensamos o lo que creemos. Otro tipo de falacia tenemos la falacia ad verecundia, que es la falacia de autoridad, de la falsa autoridad, ¿ya? Supongamos, yo tengo a mi vecina que es curandera, a Juanita le duele la cabeza, yo le digo, tómate esta agüita que me dijo la vecina, ella es curandera y ella sabe, a mí me hizo bien. Entonces, chicos, es una falacia de la falsa autoridad. ¿Por qué? Porque ya puede que a mí me funcione, pero a otra persona puede que le haga mal este remedio que yo le estoy dando. Ya entonces, pero sin embargo se utiliza a alguien como autoridad, sin serlo. En este caso, cuando yo quiero recetar o quiero dar a conocer algún medicamento, yo no puedo manifestar lo que me dice la vecina, sino yo tengo que acudir ¿a quién? Yo tengo que acudir a un doctor, ¿no es cierto? Que en este caso vendría siendo una autoridad competente en cuanto a ese tema. La del ejemplo es, pero tiene que ser verdad porque lo ha dicho la tele. No todo lo que manifiestan en la televisión es cierto. La siguiente es la falacia ad baculum, ¿ya?
es la falacia del convencimiento haciendo uso de la fuerza o del temor o de la amenaza frente a alguien. ¿Ya? Es decir, el ejemplo, será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. Hacemos uso de la fuerza, hacemos uso del temor, ya de la amenaza. Haz esto porque si no, te va a pasar esto. Ya eso prácticamente es una falacia ad baculum, es una falacia de la apelación a la fuerza. Y por último tenemos la falacia ad hominem, ya es o la falacia del ataque personal directo. Yo no tengo argumentos para defenderme frente a lo que me dijo X persona, pero ¿qué hago? Lo ofendo y de esta manera lo ataco de una forma directa. Vos no me puedes decir eso porque vos no sabes sobre el tema, ¿ya? Entonces, chicos, esa es la falacia ad hominem. Aquí, como dice, la filosofía de Nietzsche es errónea porque este acabó loco, ¿ya? O supongamos, estamos hablando sobre un determinado tema y yo me salgo del tema no para defenderlo al tema, sino más bien para atacar a esa persona. De esta forma creo una inestabilidad y efectivamente me resulta positiva, pero no tiene nada que ver con el argumento que tengo que realizar. Entonces, chicos, en cuanto a estos 4 tipos de falacia, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas sobre las falacias? ¿Los escucho, chicos? ¿Pasamos? Listo, vamos a la siguiente entonces. Vamos a ver. ¿Me va a ayudar a leer, por favor, Lorena? Ayúdame con la lectura. Con base en el texto, identifique el tipo de falacia. En un discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a las contiendas electorales, Rogelio Sánchez afirmó: "No queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, que cuando fue el debate terminó en el baño. Ese candidato no, ese candidato representa lo que ustedes han dado, representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa deuda, representa abuso". Listo, muchas gracias, Lorena. Entonces, chicos, este tipo de falacia, ¿qué falacia es? Ignorantia, verecundia, baculum o hominem. Es falacia hominem porque ataca de forma indirecta a una persona. Perfecto, Jovin. ¿No es cierto? Es una falacia hominem. ¿Por qué? Porque está haciendo un ataque personal directo. Miren, a lo mejor estaban hablando sobre los planes políticos, sin embargo, esta persona dejó a un lado los planes políticos y se puso a atacar directamente al candidato. Entonces, eso es una falacia ad hominem, una falacia de ataque personal. Vamos con la siguiente. Me va a ayudar a leer Magali. A ver, Magali, ayúdame con la Con lectura. base en la fábula, con base en la fábula, identifique el tipo de falacia marcada en negrita. Una familia de ratones vivía temiendo los ataques de un enorme gato. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que llevaron su caso a la asamblea. El jefe de los ratones dijo a los presentes: "Los he mandado a reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así. Pido la palabra", dijo Ingenio. El ratoncillo: "Atemos un cascabel al gato y así sabremos en todo momento dónde está". "No creo que sea buena idea que un gato lleve cascabel. Es un plan que nadie sabe si funcionará", dijo dudoso un ratón inseguro. "Dudoso.
Que nadie sepa a ciencia cierta si funciona, quiere decir que tampoco se puede asegurar que no va a funcionar. Por lo tanto, es una buena idea que hay que ponerla en marcha, dijo. Ingenio. Silencio, gritó el ratón jefe. ¿Quién de todos le pondrá el cascabel al gato? Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no podían contestar aquella pregunta. De pronto todos comenzaron a sentir miedo y todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas hambrientos y tristes. ¿Ya? ¿Qué tipo de falacia utiliza el texto? Ad baculum, verecundiam, ignoratiam u hominem. A ver, chicos, de acuerdo a la teoría que ya hemos explicado. ¿Qué tipo de falacia es? Yo creo que es ignoración. ¿Cuál? Ignoración, la 3. ¿Por qué? Porque es, o sea, es algo que es verdad, solo que hasta el momento no se ha podido comprobar. ¿No es cierto? Viene siendo una falacia de ignoratiam. ¿Por qué? Porque es algo que no está comprobado específicamente. Simplemente es una manifestación que está dicha, más no comprobada. Muchas gracias, Jovi. Vamos con la siguiente. Déjenme cierro esto ya. Vamos con la siguiente. Dice, las falacias formales, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata esto. Espérenme un segundito, chicos, por favor. Ya, listo. Dentro de los tipos de falacia que ya vimos anteriormente, también tenemos las falacias formales y las falacias informales, ¿ya? Dentro de las falacias formales son aquellas que presentan un error en su procedimiento lógico de la estructura de la argumentación. Es decir, estas se basan en premisas, estas se basan en deducciones para poder obtener una conclusión. Vienen siendo de esta manera, una afirmación del consecuente o error inverso. Siempre que hablamos de una falacia de afirmación del consecuente, tiene el siguiente esquema lógico. Si se da A, entonces se da B. Si se da B, por lo tanto se da A. ¿A qué me refiero con esto? Si llueve, entonces la calle se moja. La calle está mojada, por lo tanto, tiene que haber llovido. Se supone, como les estaba diciendo, se basa en premisas, ¿ya? ¿Cuáles son las premisas? Si llueve, entonces la calle se moja, ¿ya? Y la calle está mojada. Son datos particulares, no son datos generales, basados en una deducción. Sin embargo, al momento de hacer este tipo de falacias, generalizamos, ¿ya? Estamos hablando de una familia, ¿ya? Ustedes saben que en la familia no todos son iguales, pero yo digo, Juanita de la familia tal es educada. Por lo tanto,
María, que pertenece a esa familia, también es educada. Puede que sea verdad, como no puede ser verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a generalizar, que es lo que hace este tipo de falacia formal. Generalizar a partir de una premisa, es decir, toma en cuenta una muestra para poder hacerlo un todo. Y no precisamente es que haya llovido para que la calle se haya mojado. También puede ser que alguien mojó con la manguera, alguien echó un balde de agua y por eso la calle está mojada. Entonces, chicos, por eso vienen siendo falacias, vienen siendo mentiras, vienen siendo engaños. ¿Ya? Y la falacia de la negación antecedente tiene otra estructura. Son casi lo mismo, se refieren a lo mismo, pero su estructura cambia. ¿Ya? Aquí en cambio es si P, entonces Q no se da P, por lo tanto no puede darse P. Estas generalidades están basadas en la negación, mientras que las de acá están basadas en la afirmación. Si llueve, entonces la calle se moja, la calle está mojada, por lo tanto tiene que haber llovido. Acá, si Juan trabaja, conseguirá lo que se propone. Juan no trabaja, si se dan cuenta, está la negación. Ese es el único detalle que hace diferentes a estas dos tipos de falacias. La una es basada en afirmación y la otra es basada en negación. Si Juan trabaja, conseguirá lo que se propone. Juan no trabaja, entonces Juan no conseguirá lo que se propone. Puede que lo consiga, como puede que no lo haga. Si esta falacia la quiero hacer de afirmación, digo, si Juan trabaja, consigue lo que se propone. Juan ha trabajado, por lo tanto, Juan va a conseguir lo que se propone. Así de sencillo, chicos. La falacia de negación tiene que ver con este no y la falacia de afirmación tiene que ver con el sí. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio con Diana. A ver, Diana, enciende el micrófono. Diana Castillo. Dígame, Lisa. Ya. A ver, Diana, esta afirmación, esta falacia de afirmación la vas a hacer de negación. ¿Cómo quedaría? Lisa, disculpe, justo se me descargó el celular, fue ver el cargador y esa parte no escuché. Ya, a ver, ¿quién quiere ayudarle a Diana? ¿Quién quiere hacer esta falacia de afirmación, convertirla en una falacia de negación? ¿Quién le ayuda? Miren, la falacia está planteada así. Si llueve, la calle se moja. ¿Cómo sería de negación? Aquí la respuesta en la segunda premisa. ¿No? Si yo a esta falacia de afirmación la convierto en una falacia de negación, tendría que poner aquí, la calle no está mojada, por lo tanto, no ha llovido. ¿Ya? Ese es el único detalle. El no en la segunda premisa, en la segunda, el segundo planteamiento, la segunda deducción. Entonces, chicos, ahora sí. Vamos a ver en esta preguntita, dice, selecciona los enunciados que representan una falacia formal. Nos va a ayudar Adrián Jiménez en la lectura. Seleccione los enunciados que representen una falacia formal. 1. Si hace sol, playa, usamos bloqueador solar. Entonces, si uso bloqueador solar, hace sol. 2. En Quito se reportan altas tasas de desempleo. Ese desempleo está asociado a la depresión. Por lo tanto, Quito es una ciudad con muchas personas deprimidas.
3. La información que cité en el texto de mi tarea es cierta porque circula un sitio de internet. 4. Si se reforma la Constitución, se incrementan los derechos de los ciudadanos. Al no existir una reforma constitucional, entonces no se han dado más derechos. Ya, muchas gracias, Adrián. ¿Cuáles serán los enunciados que presentan una falacia formal? ¿El 2 y el 3? ¿El 2 y el 4? ¿El 1 y el 4? ¿O el 1 y el 3? ¿Cuál de estos, chicos? La primera, ¿es una falacia formal, sí o no? ¿Está basada en premisas para llegar a una conclusión? A ver, ¿qué me da la respuesta a este enunciado? Ya, es la 1 y la 4, porque tiene premisas las cuales nos llevan a una conclusión. Por ejemplo, si hace sol en la playa, usamos el protector. Y si se reforma la Constitución, se incrementan los nuevos derechos. Eso, ¿no es cierto? Muchas gracias, Diana. Efectivamente, la respuesta correcta es la 3. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en una premisa, en dos premisas para poder llegar a una conclusión, ¿ya? Si hace sol en la playa, usamos bloqueador solar. Entonces, si uso bloqueador solar, ¿hace sol? ¿Ya? Y la otra que si se reforma la Constitución, se incrementan los derechos de los ciudadanos. Al no existir una reforma constitucional, quiere decir que no se han alcanzado más derechos. Entonces, estas manifestaciones son falacias formales, basadas en premisas para llegar a una conclusión. Es decir, chicos, basado en generalidades, en particularidades para llegar a una generalidad. Vamos con el siguiente. Dice, con base en los razonamientos, complete el enunciado. El primer razonamiento dice, el profesor es amor, el amor es ciego, por lo tanto, el profesor es ciego. 2. La ceguera produce el desarrollo de otros sentidos. El profesor no ha desarrollado otros sentidos, por lo tanto, el profesor no es ciego. Miren, aquí tenemos una falacia negativa, ¿ya? Una falacia de negación, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a completar estos enunciados. Ambos razonamientos son inválidos, debido a que en el primer caso se vulnera el principio de, y en el segundo caso se comete una falacia formal denominada. ¿Cuál es los términos que completan o que dan respuesta a este enunciado? ¿Se vulnera el principio de qué? ¿De la no contradicción o de la identidad? De la identidad. De la identidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si la respuesta correcta es la 3 o la 4. ¿Por qué se vulnera el principio de la identidad? Porque estamos hablando específicamente de un profesor. Ya, vamos a ponerlo al profesor como la identidad. Ya, no hay una no contradicción, sino hay una identidad. Y en el segundo se comete una falacia formal denominada negación del antecedente o negación del consecuente. De la negación de antecedente. Antecedente. Viene siendo una negación del antecedente. En este caso, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es el antecedente? Un profesor. El profesor, ¿no es cierto? Entonces viene siendo una negación del antecedente. No viene siendo una negación del consecuente.
En este caso, el consecuente, ¿cuál sería? El amor. El amor viene siendo el consecuente. Entonces, la falacia formal denominada negación de la antecedente. ¿Por qué? Porque no nos está hablando de un consecuente. Entonces, chicos, hasta ahí esta preguntita. Vamos con lo siguiente, los tipos de argumentos. Ya habíamos dicho, y con esto terminamos, chicos. Yo sé que la clase se nos hizo un poquito cansada porque estamos abordando 2 temas y son 2 horas que las hemos trabajado de forma seguida, ¿ya? Pero con esto ya terminamos. Tenemos los diferentes tipos de argumentación. Aquí les hemos planteado 4 específicamente que se encuentran en la guía, pero en sí son muchos más tipos de argumentos. ¿Ya? El argumento de definición es el argumento que se basa específicamente en explicarnos una teoría, ¿ya? En definir conceptos con la finalidad de defender la tesis. El argumento de autoridad es un argumento que se basa en respuestas o en acontecimientos dichos por un ente competente, ya por una entidad calificada como autoridad dentro de este tema. El argumento de analogía prácticamente pretende comparar relaciones semejantes entre 2 situaciones totalmente distorsionadas, ¿ya? Entre 2 cosas diferentes. Este argumento de analogía no es muy bueno, no es muy aconsejado, pero sin embargo se lo aplica. También hay la falacia de analogía relacionado con este tipo de argumentos. Es decir, al yo quererme comparar con mi hermana mayor, ya digamos, yo digo, si mi hermana mayor puede ir a las fiestas, yo ¿por qué no puedo ir a una fiesta? Ya es un argumento de analogía. Quiere comparar algo que no tiene, que es totalmente diferente. No hay similitud. Y por último tenemos el argumento condicional. Este depende de la premisa. Prácticamente es basada en razonamientos deductivos. Es basada en una deducción de acuerdo a la premisa. Es decir, es condicional, ¿por qué? Porque si la premisa es positiva, pues el argumento viene siendo positivo. Si la premisa es negativa, el argumento también se constituye en un argumento negativo. Depende de la condición en la que este va a ser representado. Vamos con la pregunta. ¿Ya? Es sencillo, es fácil darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si es que nos dice que nos demos cuenta, dice, con base a la intervención del foro, identifique el tipo de argumento marcado en negrita. Chicos, si ustedes pueden optimizar el tiempo y pueden ir directo al argumento o al dato que está en negrita, sin necesidad de revisar el contexto, háganlo. ¿Ya? Pero si se les torna un poco confusa la respuesta, ustedes tienen que revisar el contexto así como lo hicimos antes al momento de hablar de lo que les manifestó el profesor a sus estudiantes sobre las abejas, ¿ya? Entonces, chicos, miren, en este caso, el argumento en negrita dice, según Lara B. Akin, profesora asociada en la Universidad Simón Fraser, el voluntariado desarrolla mayor satisfacción en la vida, afecto positivo y reducción de la depresión. Ya nosotros sabemos qué tipo de argumento es. ¿Qué argumento es, chicos? Sin necesidad de tener que leer todo el texto. ¿Qué tipo de argumento? Ya desde que dice según tal persona, podemos deducir que es de argumento de autoridad. Perfecto. Es un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros ya estamos viendo el antecedente. Ya estamos viendo que hay un personaje, hay una autoridad detrás de lo que están manifestando. Entonces, chicos, reconozcan, argumento de autoridad, siempre que haya un nombre y el texto esté entre comillas, va a ser un argumento de autoridad. Sea un nombre de persona, sea una institución, también es un argumento de autoridad. Ustedes van a encontrar que dice el Ministerio de Educación, dice que también es un argumento de autoridad porque el Ministerio de Educación viene siendo una autoridad. Si ustedes ven que la Dirección Nacional de Educación o
que la Dirección Nacional de Salud manifiesta también es un argumento de autoridad. Siempre que ustedes vean nombres de instituciones o personas que representan prestigio para el dato, es un argumento de autoridad. Si ustedes ven que dentro del texto hay una definición, hay un concepto, hay una teoría, es un argumento de definición. Si ustedes, de acuerdo al contexto, este argumento se torna positivo o negativo, viene siendo un argumento condicional. Y si ven que un tipo de argumento presenta una comparación un tanto ilógica, un tanto absurda, viene siendo un argumento de analogía. ¿Sí? Entonces, chicos, tomemos en cuenta este tipo de argumentos que hemos trabajado el día de hoy. Hemos trabajado específicamente con 4 tipos de argumentos: definición, autoridad, condicional y analogía. Esto es todo, chicos. Hemos analizado los 2 temas que estaban pendientes. Quiero saber si tienen alguna pregunta para despejar en este momento. ¿Preguntas, chicos? Por mi parte, no. Ya. Muy bien, ¿alguien más? ¿Estamos claros? Entonces, chicos, por favor, con esto culminamos. Me despido de ustedes para no hacer más extensa la clase. ¿Ya? Voy a